Muy bien, pues ahora vamos a ver el protocolo MAC, es decir, cómo de verdad se organizan las cosas en un medio compartido como es el canal de radio que ofrece el AP para que aquello funcione. Y aquí también os he ocultado alguna diapositiva y me he limitado a un modo de funcionamiento de las redes 800.11 que es el modo DSF, porque el otro modo que hay previsto no lo ha desarrollado la Wi-Fi Alliance y por tanto comercialmente no existe. Entonces, aunque está en los papeles, pues, lo que decía antes, no tiene ningún interés. Entonces nos vamos a concentrar en este modo que es el que siempre en la práctica se utiliza. Bueno, la primera cosa relacionada con el modo DSF que hay que tener clara es que todos son iguales ante la ley. ¿Vale? Ya sabemos que, como decía antes, que hay un portero, que es el AP, que tiene unas reglas de juego diferentes, pero salvo esas reglas que hemos dicho ya, que es que todo el tráfico pase por él, es uno más en el club. No tiene ningún privilegio para él reservarse el canal para su uso exclusivo. Lo único es que de forma natural va a ser muchas más veces transmisor de tramas que las estaciones. ¿Vale? Y entonces, lógicamente, va a ocupar el canal más, pero porque tiene más necesidades, no porque tenga ningún privilegio. Como va a haber momentos en que dos quieran transmitir, pues hay que resolverlo. Una posibilidad podría ser haber adoptado el modelo de Ethernet. Es decir, tú antes de transmitir, escuchas, si nadie transmite, transmites, y si mientras estás transmitiendo alguien transmite, te callas. Eso hubiera sido SSMACD, ni más ni menos, ya estaba inventado, todo perfecto, ¿vale? Pero hay un problema importante, y es que a nivel de las interfaces de radio, antes de transmitir, escuchar el canal es fácil, pero una vez empiezas a transmitir, estar simultáneamente escuchando el canal y poder diferenciar la señal que tú emites de la posible señal de otra estación que esté transmitiendo a 50 metros de ti, cuya señal te esté llegando con menos 70 dB de señal, de intensidad, es muy difícil. ¿Vale? O sea, técnicamente implementar la posibilidad de escuchar mientras hablas, aquí es muy difícil. Por decirlo gráficamente, aquí cuando hablas gritando. Y si hablas gritando va a ser muy difícil que oigas a otra persona gritando que está 3 habitaciones más allá. ¿Vale? Entonces se renuncia a la posibilidad del CD, o sea, el Collision Detect. Solamente se puede escuchar antes de hablar, que es lo que era el CS, el Carrier Sense, es escuchas la portadora antes de empezar. Pero el CD se claudica en él. Y por eso veis que las siglas del protocolo utilizado en 802.11 pone CSMA-CA, que es evitar la colisión. Ya no somos capaces de detectarla, vale, vamos a intentar que no ocurra. Y ahora veremos qué mecanismos hay para que no ocurra. ¿Vale? Pero en caso de que ocurra, como no vamos a ser capaces de darnos cuenta, estamos en una situación tipo, si os acordáis, lo de Abramson con la Alohanet. Cuando las estaciones esclavas transmitían, eran, decíamos, sordos hablando, no se pueden escuchar entre ellos, ¿vale? Entonces estamos exactamente en ese mismo caso. ¿Cómo vamos a saber que hemos tenido éxito y no hemos colisionado? Pues igual que hacía Abramson, vamos a intentar escuchar una ACK después. Si pasado un tiempo razonable no llega ese ACK, suponemos que ha habido colisiones y vamos a reintentar, como Abramson. Bueno, un poco más sofisticado que Abramson, ahora lo veremos, ¿vale? Pero la esencia es el protocolo Aloha. Transmites y esperas el ACK. Y aquí tenemos ya otra clave de las diferencias de 800.11. Las tramas siempre llevan su ACK. En Ethernet nunca había ACKs. En TokenRing no había nunca ACKs. Ninguna otra red 802.11 anterior a 802 anterior a .11 había ACKs. ¿Vale? En eso es, digamos, innovadora. Un ejemplo gráfico, pues este señor envía sus datos, recibe el ACK. El ACK se lo manda el AP. Él su trabajo lo ha terminado en cuanto el AP le ha confirmado que ha recibido la trama. Su trama probablemente va a Alicia, pero eso ya es un segundo envío que hace el AP, del cual él en principio no tiene conocimiento. Y el AP también espera el ACK, porque el AP está sometido a las mismas reglas de juego, es decir, su envío puede colisionar con otro de la red y no llegar correctamente a Ana, y entonces se dará cuenta porque no recibe el ACK dentro de un tiempo razonable. ¿Vale? El caso normal, envía una trama numerada, acordaros que había un campo número de secuencia, recibe el ACK.
aquí la trama ya no va dirigida a otra estación en el mismo AP, sino va dirigida al sistema de distribución. El caso anormal, envía la trama, se pierde, no recibe la CK, pasado un tiempo decide reintentar y con un poco de suerte ese segundo envío sí que ya llega. ¿Vale? El AP propaga la trama hacia su destino por el sistema de distribución, el que sea. Siguiente posibilidad, que no se pierda la trama, pero se pierde el ACK. El ACK también puede colisionar. ¿Vale? También es un envío por radio, que tarda un tiempo, y en ese tiempo estamos en riesgo de colisión. El ACK falla. ¿Qué pasa? Pues que el AP ha propagado la trama 327 al sistema de distribución. Como Juan no lo sabe, Juan envía otra vez la trama. Tendríamos el riesgo de que hubiera dos copias de la misma trama y eso no se permite, ¿vale? Lo detecta por el número de secuencia. Como el número de secuencia es el mismo, la segunda copia se destruye, pero se devuelve la ACK, porque si no Juan se va a pasar la vida insistiendo con la misma trama. Mientras no le aseguren que la trama ha llegado, Juan va a estar ahí RQR. Utilizando el mismo algoritmo que veíamos antes, con un tiempo aleatorio de... Sí, más o menos. Ahora vamos a ello, ahora lo vemos, ¿vale? Ahora vemos qué ocurre cuando hay una colisión. Por eso decía, es un poquito más complicado, como bastante más complicado que lo que hacía Abramson. Pero bueno, también hay que reconocer que Abramson fue el primero, él hizo lo más básico, lo más simple posible, y aquí la cosa se sofistica bastante más, ¿vale? Bueno, pues esto es la variante que denominamos collision avoidance. Tanto en Ethernet, tanto en CSMA-CD como en CSMA-CA, el medio es half duplex. Acordaros que en Ethernet hemos llegado al full duplex cuando hemos quitado del medio el CSMA-CD, cuando nos lo hemos sacudido de encima. Antes éramos obligatoriamente half duplex. Lo que pasa que en Ethernet teníamos mucha más facilidad para detectar las colisiones porque estábamos en un entorno muy controlado, un cable. Si era el coaxial, y si era el cable UTP, más fácil todavía, porque en UTP tú transmitías por un par y estabas todo el rato escuchando por el otro par. A la que escucharas una cosa te parabas en seco, porque había habido una colisión. O sea que el medio era half duplex. Cuando estaba el CSMA-CD activo. Ya digo, si deshabilitamos CSMA-CD podemos funcionar en full duplex, pero con la condición de que solo tengamos dos estaciones. En 802.11 no existe posibilidad de deshabilitar CSMA-CA, ni siquiera aunque solo estuviera el AP y una estación. Porque el medio físico es half duplex de natural, es un canal de radio, no dos. Para poder full duplex tendríamos que tener dos canales de radio, no lo hay. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos una colisión entre Juan y Pedro, ¿vale? Y ninguno se entera de que ha habido una colisión. Bueno, pues para resolver todo esto eficientemente, claro, porque uno podría haber hecho como Abramson y ya quedarse tranquilo, pero queremos que las redes tengan un alto rendimiento, entonces la gente empieza ahí a estrujarse los sesos y pensar, ¿cómo haré que esto funcione mejor? Hay 4 claves para el desarrollo del CSMA-CA. Uno es la detección de la portadora. Esto es trivial, y esto ya estaba claro desde el principio, ¿vale? Es muy sencillo, eso sí que es posible. Antes de empezar a transmitir en un canal, escuchar ese canal. Que hay una señal transmitiendo, se te callas, ¿vale? La segunda cosa es, cuando empiezas a transmitir una trama, al principio dices lo que va a durar, para que todos los que te estén escuchando ya se tomen nota, a partir de ese instante, de que tú vas a ocupar el canal durante 200 milisegundos. Y ya saben que cuando quieran transmitir, se han de esperar por lo menos esos 200 milisegundos. O sea, ponen un cronómetro en marcha en ese instante con el tiempo que tú les dices y saben que mientras no haya pasado ese tiempo no deben transmitir. ¿Vale? La tercera cosa es utilizar un mecanismo de reintentos paulatinamente más espaciados, como hacía Ethernet. Y esto es una copia del famoso algoritmo ¿cómo era? El retroceso exponencial binario truncado de Ethernet, que cada vez los intervalos van aumentando en potencias de 2 consecutivas, ¿vale? Y el último
el último truco es elegir unos intervalos de separación adecuados según el tipo de tramos. Ahora lo vemos todo esto en detalle, ¿eh? Bueno, la detección de la portadora es evidente. El campo duración, que antes aparecía cuando hemos visto el formato de la trama, es el que sigue al campo control de trama. Es un campo de 2 bytes que nos dice cuántos microsegundos va a durar esta trama. La estación que transmite sabe a qué velocidad está transmitiendo, sabe cuán largo es todo esto y coge la calculadora, cuenta los microsegundos que eso dura y eso es lo que escribe aquí en este campo duración. ¿Vale? Pero no solo el tiempo que dura transmitir esa trama, sino él sabe cuánto previsiblemente va a tardar en recibir el ACK, porque esta trama va seguida de un ACK fijo. Ese tiempo del ACK lo incluye en este tiempo de duración que pone aquí. Digamos que le reserva tiempo no solo a lo que él envía, sino también a la contestación del ACK, para que no corra riesgos. ¿Vale? Por ejemplo, Juan transmite una trama y dice 500 microsegundos. Esa trama la escuchan todos. Fijaros que en este caso Ana y Pedro no tienen que escuchar a través del AP. Reciben la trama directamente de Juan. Si fuera una trama de datos dirigida a ellos, sí tendría que pasar por el AP y ser reenviada a ellos. Pero el dato de la duración lo escuchan directamente cuando Juan lo emite, porque si no ya no serviría de nada. Si van a escucharlo en la retransmisión ya es demasiado tarde. ¿Vale? Con esa información de la duración de la trama, Ana y Pedro actualizan una variable que siempre tienen en marcha, que se denomina el NAV o vector de asignación de red, Network Allocation Vector. Entonces, cuando Juan les dice, mi trama va a durar, con el ACK incluido, bla, 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 500 microsegundos. Ana dice, vale, mi NAV, 500 microsegundos. Y a partir de ese instante empieza a descontar microsegundos. O sea, esto es un contador de tiempo retrospectivo, un cronómetro, una cuenta atrás. ¿Vale? Y entonces Ana sabe que hasta que el NAV no valga 0, no debe de hablar. ¿Vale? Si estando con ese contador retrospectivo en marcha, Ana o Pedro, bueno, cualquiera, escucha otra transmisión que le anuncia un NAV más grande, actualiza el valor y pone el nuevo valor. Si es un NAV más pequeño, lo ignora. ¿Vale? Imaginaros que Juan ha sido excesivamente precavido y ha anunciado 500 microsegundos y ha usado 200. A lo mejor alguien que no ha escuchado a Juan, al microsegundo 250 envía una trama diciendo, yo voy a ocupar 600 microsegundos. Eso le llega a Ana cuando su contador va por 200 y pico, pues actualiza y pone 600. ¿Vale? O sea que siempre se puede modificar este valor con nuevos anuncios a condición de que el nuevo anuncio sea un tiempo mayor. Si es un tiempo menor, no se hace caso. Es una medida de precaución, digamos de prudencia, conveniente para reducir el riesgo de colisiones. ¿Vale? Aún así, todo puede fallar y puede haber colisiones. En ese caso aplicamos la técnica del retroceso exponencial binario. Concretamente, aquí tenéis explicado cuál es ese algoritmo. Espero que se pueda leer. ¿Vale? Dice, estación lista para transmitir. Comprueba que el medio físico esté libre. No lo está, me quedo aquí. Mientras el medio físico está ocupado, no hago nada, me espero. ¿El medio físico está libre? Vale. ¿Mi contador de Network Allocation Vector está a 0? No, me espero hasta que el contador se ponga a 0. ¿Vale? Mientras no esté el medio libre y mi contador me diga que puedo, no intento transmitir. Cuando todo eso se da, el medio está libre, el contador está a 0, genero un número aleatorio que se va a elegir entre un determinado número de intervalos. O sea que no transmito ya directamente, no, aún así me genero un número aleatorio. ¿Cuál es ese número aleatorio? Pues aquí lo tenéis. Concretamente en 802.11, bueno, vamos a dejar la B si queréis, vamos a cogernos con la G, ¿vale? En 802.11G, ese número es un número entre 0 y 15. O sea, elegimos un intervalo al azar entre 0 y 15. Intervalos de 9 microsegundos. O sea, entre 0 y 15 veces tiramos una moneda al aire o las que hagan falta para elegir un número al azar. Ese número multiplicado por 9 microsegundos es el tiempo que me espero aquí, antes de intentar transmitir.
Cuando ha pasado ese tiempo, vuelvo a preguntar, ¿el canal sigue libre? Porque a lo mejor entre tanto alguien me lo ha pillado. Si me lo ha pillado, me aguanto y me espero a que acabe. Pero una vez acabe, o si está libre sin esperar nada, ya paso a la siguiente fase, no vuelvo para atrás, ¿vale? Si no estamos toda la vida. Entonces, cuando el canal está libre, miro si tengo el contador de intervalos a 0. Si lo tengo a 0, ya por fin transmito. Si no lo tengo a 0, es porque ya he tenido una colisión antes y entonces aún voy a introducir aquí un retardo adicional. ¿Vale? Todas estas precauciones son para evitar que en situaciones donde hay mucha congestión de tráfico las cosas sean una catástrofe. ¿Vale? Si tienes mucha congestión, esto va a provocar que las estaciones sean muy conservadoras a la hora de transmitir. Se tomen muchas precauciones. Y eso es lo que interesa porque entonces quieres que la gente se modere. Insisto, cuando tienes un atasco en Valencia, lo último que quieres es que todo el mundo quiera entrar a Valencia por las mismas avenidas y te haga el atasco todavía más complicado. Incrementar el contador de Bakov, ¿qué significa? ¿Que la N se hace más pequeña? Decrementar el contador de Bakov es suponiendo que no has tenido previamente ninguna colisión, cuando llegas aquí ya es autopista, directamente transmites. Sí, pero si en esa parte o sea, la parte del no, ahí en el slot igual a 0, ¿Sí? la pregunta, si fuera que no, decrementar el contador. Ah, vale. Tienes un contador de número de intervalos y si el contador era 5, pues tendrás que dar 5 veces 5 vueltas aquí, o sea 5 por 9 microsegundos antes de pasar a transmitir. ¿Vale? Vale. O sea, es con el número que has generado en la parte de abajo a la izquierda, ese número lo decrementas hasta que llega a 0 y entonces ya la transmites. Sí. ¿Vale? Esta es la esencia del algoritmo, del protocolo, como queráis, SMACA. En realidad es el algoritmo aquí, porque no estamos viendo el detalle. El protocolo sería entrar a detalle de qué tamaño tiene cada campo, qué estructura los mensajes que se intercambian, etcétera. ¿Vale? Estamos viendo el funcionamiento en líneas generales, que sería el algoritmo. Entonces, claro, ahí, Sí. siguiendo este algoritmo, se tarda menos en transmitir, se van ocupando más, entran las tramas más deprisa, porque cuando una estación tiene algo que transmitir, solamente calcula un número y se queda con ese y lo transmite cuando puede. Si hay otras estaciones que se cuelan por entre medias, se van a más, pero no. Aquí todavía se mira si el canal está libre. Sí, podría colarse otras estaciones, pero claro. Quiero decir que es más rápido que en el caso del otro algoritmo que vimos anteriormente. ¿Del CSMACD? Sí, del CSMACD. No, esto es más lento que el CSMACD. El CSMACD, digamos que sería esto sin el Network Allocation Vector, ¿vale? El CSMACD le quitas el Network Allocation Vector y no generas aquí un random backoff. Sí. Vas directo a, bueno, en realidad este y este channel free serían el mismo, ya vas al slot time, ¿vale? Me refiero a que con el, ¿cómo se llama? El contador de tiempo retrospectivo es ¿Vale? Bueno, luego el último... si quieres lo hablamos, es que si no nos falta tiempo. La última cuestión relacionada con el funcionamiento del protocolo es la separación entre tramas. Hay 6 tipos diferentes de intervalo de separación, pero nos vamos a quedar solo con 2. El corto y el largo, ¿vale? El corto se llama short y el largo se llama diffs. Diffs porque es el Distributed Control Function, que es lo que estamos viendo, y ifs es interframe space, ¿vale? Quedaros con este dato, 10 y 50 microsegundos. El intervalo corto son 10 microsegundos, el intervalo largo son 50. A 5 gigas, como veis aquí, los tiempos son diferentes, pero bueno, es un detalle que no tiene importancia. La clave de esto está en que como
cuando se envían los ASKs, lo que se deja es el intervalo corto, y cuando se envían tramas de datos se deja el intervalo largo, la estación que tiene que enviar un ASK siempre tiene prioridad sobre una estación que quiere enviar datos. Porque cuando tú estás enviando una trama, el que te va a enviar el ASK solo necesita esperar 10 microsegundos para confirmarte el envío. Mientras que si otro quiere enviar otra trama, ha de esperar 50. Y eso garantiza que el ASK siempre tiene prioridad. Ese detalle tan tonto. ¿Vale? Bueno, todo lo que hemos visto lo podemos ver ahora, digamos, gráficamente aquí, en este ejemplo, donde se supone que A está transmitiendo algo a B y que hay un segundo emisor C que quiere transmitir algo también. Entonces, A transmite a B y lo que hace primero que nada es esperar esos 50 microsegundos, el intervalo largo, para asegurarse que no hay ASKs por ahí pendientes. Envía sus datos. A los 10 microsegundos, B le confirma la recepción de la trama. Tanto en el envío de los datos por A como en la confirmación por B, el Network Allocation Vector, el parámetro este NAV, está fijado de manera que cubre todo ese intervalo de tiempo. ¿Vale? O sea que aparte de que C escuche el canal y oiga que que alguien está hablando, sabe por el cómputo del NAV que durante ese tiempo él no debe hablar. Pero cuando acaban, no se pone inmediatamente a hablar, ni tampoco se pone a hablar inmediatamente después de 50 microsegundos, que sería un DIFS, ¿vale? Sino que espera un tiempo aleatorio, estilo lo de Ethernet. Y diréis, hombre, pero ¿por qué? No haría falta, ¿no? Podría hablar enseguida. Pues porque si se pone a hablar enseguida, se produce el efecto de tapón, porque habría a lo mejor 20 estaciones esperando que ya termine y las 20 intentando a la vez transmitir en ese instante y colisionando todas ellas, ¿vale? Entonces, una forma de, entre esas supuestamente 20 estaciones que quieren transmitir y que han estado esperando pacientemente que acaben A y B, para que no colisionen las 20 juntas, les hacen a todas tirar una moneda al aire, una moneda con muchas caras, para elegir entre un número de intervalos, como decía antes, y entonces empezar a transmitir. Si este intento falla, o sea, si este intento, que esto ya aquí no está representado, no recibiera el ASK correspondiente, entonces C, además de esperar un tiempo, luego esperaría más tiempo. ¿Vale? Iría haciendo crecer esos intervalos para evitar el colapso de la red inalámbrica. ¿Más o menos se entiende? ¿Vale? Ya digo, la clave puede ser, que uno le puede surgir la duda, es ¿por qué C tiene que esperar aquí? Nada más empezar, cuando todavía no ha habido ninguna colisión. Y la explicación es muy simple, porque si empieza enseguida, van a estar todos ahí esperando, y como todos son sordos, van a transmitir todos tontamente todas sus tramas, colisionar todas y ser todo basura. Sí. ¿Una estación maliciosa puede saltarse el bajo buffer? Ah, sí, claro, todo esto es susceptible de ser hackeado y vulnerado y tal. ¿Vale? Pero vamos, yo no he oído, porque estos son funciones que están muy a bajo nivel en los drivers de las interfaces, y no he oído de ningún caso que se hayan causado problemas por ese motivo. ¿Vale? A lo mejor sí que hay equipos de diagnóstico o equipos especiales de control de la red que lo puedan hacer, pero vamos, no es que haya programas por ahí por internet que tú te puedas bajar con un driver especial y convertir tu estación en un ladrón de intervalos de red inalámbrica. Sí. Y normalmente este nivel, o sea, esto está a muy bajo nivel. Puede haber funcionalidades, por ejemplo, lo que comentábamos antes del roaming y tal, que no funcionen bien en una versión de los drivers, y te bajas la versión nueva y ya va mejor o se arregla el problema, pero a este nivel las cosas suelen estar bastante depuradas. ¿Vale? Bueno, esta más o menos dice lo que ya hemos comentado, o sea que no creo que valga la pena. Ah, bueno, sí, hay una cuestión importante, claro, que es el problema de la estación oculta. Esto lo comentamos luego, porque es curioso, ¿vale? Bueno, otra cosa también como reflexión es que en las redes 802.11 hay un montón de velocidades posibles, y ya sabéis que la velocidad se negocia
en función de la modulación máxima que se puede conseguir, que a su vez depende de la relación señal-ruido, de la calidad del canal, etcétera. El problema que hay en estos casos es que medir la relación señal-ruido es bastante complejo a nivel técnico y encarecería mucho las interfaces, y muchas veces se tira por la vía sencilla de medir esa relación señal-ruido de forma indirecta a partir del número de reintentos. Entonces, en redes saturadas se pueden dar problemas de círculo vicioso en el sentido de que tienes muchas transmisiones que colisionan, se producen muchos reintentos y eso es interpretado erróneamente por las estaciones como que la velocidad elegida es demasiado elevada, entonces descienden a negociar una velocidad más baja, y eso lo único que hace es agravar el problema, porque con una velocidad más baja vas a acabar ocupando más tiempo el canal para transmitir los mismos datos, ¿vale? Entonces es un tema a veces un poco complicado, sobre todo en situaciones de mucha saturación. Y bueno, pues nosotros con la red esta nueva espero que no, pero con la red vieja, donde tenemos a veces muchos usuarios conectados a una AP, pues directamente aquello ya no va a cara al aire. O sea, no es que va a la mitad ya porque sean el doble de usuarios, llega un momento que ya no va nada, ¿vale? Por ese tipo de problemas. Las cosas están optimizadas, digo las cosas, tanto los protocolos como los parámetros de ajuste de los protocolos, para unas situaciones razonables de rendimiento y de densidad de usuarios. Y si lo superas en mucho, pues como ya no está diseñado para aquello, pues acaba no funcionando, ¿no? Como suele ocurrir en la mayoría de los casos.